Muy buenas, en este video vamos a hablar un poco sobre la función inversa, las diferencias y algunos ejercicios y también hablaremos de la composición de funciones. También usaremos algunos ejercicios para poder explicar de la mejor forma. Comencemos. Comenzamos con la función inversa. Supóngase que un grupo de salvadoreños aborda un avión en el aeropuerto de El Salvador con destino a Los Ángeles, pero al llegar y registrarse con los agentes de inmigración, estos deciden deportarlos a todos. Es así como los suben a otro avión con destino a El Salvador, terminando donde comenzaron. Un avión los llevó y el otro los trajo. Tenemos una pequeña ilustración donde está f y f elevada a la menos 1. Ese significa que es la inversa de esa función. F es la función original. Entonces tenemos aquí las 4 personas que están en El Salvador, van a Estados Unidos, pero de Estados Unidos los regresan a El Salvador. Esa es que es prácticamente la idea de que es una función inversa. Comenzamos con el primer ejercicio. Tenemos f de x es igual a x menos 3 sobre 4. F de elevada a su 1, eso ya sabemos que simboliza mi inversa. Y lo que vamos a hacer es despejar mi x, es lo que vamos a hacer. Pero primero tenemos que identificar que mi f de x es igual a y. Y es igual a x menos 3 sobre 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos sustituir la x y la y directamente y despejar y, o podemos hacerlo hasta el final y despejando despejando x. En este caso, en este ejercicio, pues se cambió las letras y lo que hay que hacer es despejar y. Entonces, el 4 pasa a multiplicar, 4x igual a y menos 3, y el 3 pasa a sumar, 4x más 3 es igual a y. Entonces decimos que mi función inversa es igual a 4x más 3. Vale, hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando hablamos del dominio y de rango. El dominio de una función inversa es el rango de mi función original, y el dominio de mi función original es el rango de mi función inversa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y mucho cuidado a la hora de encontrar el dominio de rango de una función inversa. Repito, dominio de una función inversa es el rango de mi función original, y el dominio de mi función original es el rango de mi función inversa. Tenemos otros dos ejercicios. Vamos a hacer exactamente lo mismo. F de x es igual a 2x más 1 sobre 5. Tenemos un pequeño gráfico y pues para calcular la función inversa ya sabemos que tenemos que aislar x, o sea, despejar x. En este caso x, si se fijan, se cambió hasta el final las letras, entonces se despeja x, y al final cuando ya tenemos x cambiamos la x por la y al final me va a dar y es igual a 5x menos 1 sobre 2, y esa es mi función inversa. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace, es una función, lo que mismo, el 5 lo pasamos a multiplicar, después pasamos a restar el 1 y después lo dividimos entre 2. Y el otro ejercicio que está a la par, tenemos f de x igual a raíz cúbica de x menos 1, y es exactamente lo mismo. Vamos a hacer y es igual a raíz cúbica de x menos 1, todo lo elevamos al cubo para poder eliminar la raíz y comenzamos a despejar x. Al tener el resultado de x igual a y al cubo más 1, cambiamos la x por la y me va a quedar y igual a x al cubo más 3 más 1, y esa es mi función inversa. Tenemos la parte de la composición de funciones. Este concepto de la composición de funciones, una función g de a en b tal que y es igual a g de x, y luego una función f de b en c tal que y es igual a f de g de x. Ahí tenemos una pequeña imagen donde estamos hablando de que tenemos a y b que es mi g y b y c mi f. Si nosotros podemos hacer unas combinaciones, por ejemplo, pues diciendo de x a f sub g de x, eso significa que voy a tener la función f, pero voy a sustituir mi función g en f. Vamos a hacer unos ejercicios para poder sacar mejor esta información. Tenemos el primer ejercicio. Me dice f de x es igual a 5x más 3 y g de x es igual a 2x menos 1. Que lo que voy a encontrar, f compuesto de g de x. ¿Qué significa eso? Que f compuesto de g. O sea, voy a sustituir mi función
g en f. Entonces tenemos 5 por 2x menos 1, que es mi x, pero lo puedo sustituir mi función g. 2 por 5 por 2x menos 1 más 3. Saco todo lo demás, me va a quedar 10x menos 2. Y el otro g o f, o sea, g compuesto de f es al revés. O sea, tenemos 2 por 5x más 3 menos 1. Y eso me va a dar 10x menos 5 más 5. Hay que tener mucho cuidado que f o g no es lo mismo a g o f. Eso hay que tener bastante cuidado porque no da lo mismo, no es el mismo resultado. Los valores cambian porque las funciones son diferentes. Tenemos otro ejercicio. Si se fijan, es el mismo ejercicio anterior. Lo que esta vez vamos a hacer una combinación de f compuesto de f y g compuesto de g. El primero, f compuesto de f, vamos a evaluar esa misma f por esta misma f. 5 por 5x más 3 más 3. Eso me va a dar 25x más 18. Y el otro es g o g compuesto de g. 2 por 2x menos 1. Todo eso menos 1. Al final me va a quedar 4x menos 3. Tenemos otro ejercicio. El ejercicio dice sea f de x igual a 2x al cuadrado menos 1 y g de x es igual a raíz de x menos 1. Ahí hay un pequeño error, es x menos 1. Tenemos f o g igual a f de, compuesto de g. Pues hacemos lo mismo, 2 por 2 raíz de x menos 1. Todo esto al cuadrado, menos 1. Al final me va a dar 2x menos 3 y g o f, lo mismo, la raíz. Dentro de la raíz, 2x al cuadrado menos 1 menos 1. Al final me va a dar raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 2. Hay que tener en cuenta, abajo está un pequeño recordatorio, que f o g o f compuesto de g no es lo mismo que g compuesto de f. Hay que tener bastante cuidado con eso. Y también el ejercicio, que aquí es raíz, el ejercicio es raíz cuadrada de x menos 1. Hay un pequeñito error de digitación. Muchas gracias por ver el video y espero que hayan comprendido bien el tema. Gracias.